Hola a toda la gente. Yo soy Leila de la 2, para los que no me conocen, que creo que son solo un par. Y quiero en principio agradecerle a Diego por estar acá y a la ASA por la convocatoria y toda la gestión, a la NERC por cedernos este espacio. Y bueno, hoy es 3 de enero, creo que es la primera charla, el primer evento de este estilo del año. Estoy segura. Y espero en lo personal que para el 2020 se sucedan más eventos así de intercambio, de conocimientos, de experiencias. Particularmente que haya una plataforma para que mujeres, disidencias y toda la diversidad posible pueda enseñarnos y nutrirnos. Así que de cara al 2020 espero que esto se repita de distintas formas. Estamos acá con Diego Gat, que es un sonidista y mezclador. Nació en 1976, para los que no saben. Y que ha trabajado en, centenares de películas. Algunas como Relatos Salvajes, Metegol, El gato desaparece, que no pun intended. Y ha ejercido como docente en la UBA como jefe de cátedra 12 años, la cátedra de sonido GAT. Y desde... 8 como... 8 como... 8 como pero... No 12. Ok. Perdón, no hice bien la Wikipedia. Hace 4 años casi que estás en Los Ángeles y que, estás trabajando en Formosa Group, que es ya nos vas a explicar cómo es el estudio y eso, pero es un estudio muy grande que hace, sonido para audiovisual y ahora te estás desempeñando como mezclador, sobre todo de diálogos y música, si no me equivoco, en varias series para todo tipo de plataformas, Netflix, Hulu, Amazon, etc. Y yo, te conozco, igual esto ya lo sabes, en Tauro Digital empezamos a trabajar juntos, hicimos, decenas de proyectos y en lo personal y en lo profesional, Diego es una persona muy generosa, por eso agradezco mucho que esté acá y que nos comparta eso de todas las cosas que has aprendido en Los Ángeles y que como argentino está bueno que nos devuelva todas esas experiencias. Así que en principio me gustaría que nos hablaras de qué pasa cuando te sentás en la sala de mezcla, cómo se dividen las tareas, que nos expliques un poco, eso, qué sucede, qué magia sucede ahí. Bueno, primero, buenas noches. Creo que el espíritu general de la charla que habíamos charlado con Leila tenía que ver con entender un poco qué cosas en Argentina hacemos iguales que en Hollywood, para ponerle título, y qué cosas son distintas. Como a veces desde la isla, que es la postproducción en la Argentina, tenemos como la ilusión de que en Hollywood hacen las cosas exactamente igual o de que las hacen completamente distintas. Y es un poco y un poco. Hay cosas que son exactamente iguales, hay cosas que se hacen mucho peor y también hay cosas que se hacen de una forma distinta, en general que tiene que ver con la disponibilidad de más presupuesto. Y entonces hace falta tener muchísimas más herramientas para en menos tiempo hacer mucho más, tomar muchas más decisiones y agrandar todo muchísimo más. En general el gran diferencial es el presupuesto, no tanto los conocimientos en términos generales. Eso está bueno, es reconfortante llegar a una sala de mezcla en otro país y vos sabés que apretás play en la consola y todo se mueve y todo funciona de la misma forma que lo hice durante muchos años acá y me siento en casa con una Icon delante, con la misma consola más grande, más fader, más perillitas, pero digamos la misma estructura. Eso está bueno. Y después hay otras cosas que tuve que aprender, como por ejemplo, ahora empiezo con lo que vos me preguntabas, la idea de trabajar con 2 mezcladores, cosa que acá no estamos acostumbrados. La dinámica de trabajo de a 2 mezcladores en paralelo, que no trabajan sobre la misma consola, ni sobre el mismo player, el mismo Pro Tools que reproduce, sino que cada uno tiene su propio sistema, su propia consola, que se enganchan por satellite, ¿sí? El sistema de Avid, pero cuando uno quiere, y si uno no quiere, se desenganchan y podemos trabajar por separado. Y eso es difícil, encontrar la dinámica de trabajar de a 2 y que el transporte, porque cuando están enganchadas las máquinas, el transporte sí está unificado. Entonces yo pongo play y le pongo play al otro.
Y enganchar esa onda lleva un tiempito, pero se puede y es maravilloso, es espectacular. Tiene grandes ventajas, sobre todo lo que tiene que ver con ahorrar muchísimo tiempo. A la velocidad a la que mezclamos, por supuesto también es televisión, esto no lo publican en ningún lado, pero el objetivo es llegar al 85%, al 90% si está bueno. El ideal del 100% que nosotros queremos en una película que quede perfecta en televisión es virtualmente inalcanzable porque los tiempos nunca dan, ni aunque estés haciendo Thrones. No alcanza, nunca alcanza el tiempo. ¿Cómo se dividen entre los dos? Entre los dos mezcladores. La división clásica es efectos ambientes y Foley, con un mezclador, y el otro mezclador hace diálogos y música. En estructuras más grandes, más de cine, donde haya 3 mezcladores, músicas y diálogo también se dividen por su lado. Pero en general, casi todos están yendo a 2 mezcladores. Yo hago dos series, hice como mezclador único, con 2, digamos, mezclando solo, todo como siempre mezclé acá las películas, pero es un caso raro. En general no se hace. En un caso lo hice porque era un presupuesto muy chiquito, entonces querían, aunque sea, ahorrarse un mezclador, cosa que para mí le sale el tiro por la culata. Para mí las horas extras le terminan saliendo más caro que laburar a 2 mezcladores, pero es lo que hizo la producción. Y en el otro caso, porque es un proyecto muy de autor, de animación, que es tan detallado que trabajar a 2 mezcladores es casi un desperdicio de tiempo, porque igual hay que esperar a que uno haga una cosa y después haga el otro la otra, no tiene sentido. Con un solo mezclador nos arreglamos. Pero si no, todo a dos mezcladores. Se trabaja con dos players por lo menos, pueden ser más, digamos 2 Pro Tools, HDX2. En general se trata de no hacer 3 porque los ingenieros del estudio decidieron que los HDX3 no son tan confiables y tan estables como los HDX2, entonces laburamos con un HDX2, al menos 2 players que van por Dante, en la mayoría de los casos, en algunos estudios por MADI, pero en general por Dante, a una grabadora, que es también otro Pro Tools HDX 2 o 3, y además hay una cuarta máquina que tiene el video, están todas las 4 máquinas por satellite, y en general hay una máquina más de soporte por si hace falta bajar cosas de internet, porque por protocolo de seguridad las computadoras que tienen media no están conectadas a internet, no tienen ningún acceso a la red que desde hace unos años por pedido de Netflix, de Apple, de todos los streamers, no quieren que las computadoras se conecten a internet. Entonces hay una cuarta computadora o una quinta si hay más players que sí tiene acceso, y entonces hay que, por ejemplo, seleccionar la red que va o conectada a internet para descargar cosas o subir cosas, o eso se desconecta y después se conecta a la red donde están las otras computadoras para poder transferir el material. Y si hay un RMU para hacer Dolby Atmos, también hacemos otra máquina más que recibe objetos y camas de la grabadora, manda de vuelta los re-renders y todos los stems, todo por separado. Bueno, entonces se agrega otra máquina más. Y en cuanto a la estructura de trabajo de personas, además de los 2 mezcladores, siempre está lo que ellos llaman el supervisor de edición de sonido, que es lo que para nosotros es el director de sonido. Está siempre presente durante la mezcla. Hay además un técnico de mezcla, que es lo que antiguamente era el técnico de grabación, el que calibraba las cintas y calibraba las cintas magnéticas y se encargaba de enganchar las máquinas y de programar. Ahora tiene cada vez menos funciones porque Pro Tools ha simplificado todo para muchos, entonces el técnico de mezcla no participa tan activamente, pero está siempre ahí sentado. Hay mezcladores que necesitan un poco más de ayuda con su Pro Tools y como configurar cosas, con la S6, que es más difícil de personalizar. Y ese es el equipo básico, y un editor de música que está también virtualmente siempre en el estudio. El editor de música está siempre sentado ahí con su computadora, sus auriculares y preparando, manda el material antes del primer día de mezcla, y está siempre ahí
esperando que le lleguen pistas nuevas, que siempre se graban. Bueno, el workflow de televisión es muy de último momento, entonces a veces llega música a final del día 1, al final del día 2, y el tipo está ahí preparando las cosas para preparar una sesión que fácilmente sea reproducible por el player de música. Y eso es básicamente el equipo, digamos, el equipo de gente que está todo el tiempo en cualquier mezcla. Y después, una vez que se termina la mezcla, viene toda la manada de el director, todos los productores, el que viene de lo que llaman el network, o sea, el canal, sea de Netflix, sea de Fox, sea de quien sea. Y a veces tenemos 25 personas para un playback, para hacer una proyección. Todo el mundo hace notas. Bueno, más o menos esa es como la división, y para poner en situación de qué es lo que sucede en una mezcla en estas condiciones. Genial. Cuando estás, en la mezcla, vos haces diálogos y música, está tu compañero, compañera. ¿Cómo se divide en el trabajo? ¿Cómo van monitoreando? ¿Cómo funciona esto? Creo que me parece que es algo muy peculiar. Nosotros para trabajar a mayor velocidad y para poder ahorrar algo de tiempo, la forma que nosotros me refiero a mi comezclador, que es parte de mi, digamos, solemos trabajar juntos con la misma persona, entonces vamos desarrollando como un poco de método de trabajo común. Normalmente atacamos las escenas empezando con diálogos, empiezo yo haciendo un nivelado general, viene absolutamente en bruto, viene cero premezcla. Digamos, los editores nos mandan las cosas a la sala de mezcla, una sesión que no suena ni para atrás, es un desastre, solamente porque no está mezclada, está editada, mejor, peor. Los editores de diálogo con los que me toca trabajar son del más variado rango, hay algunos que son increíblemente buenos y también están los que no puedes entender qué es lo que están haciendo y por qué lo hicieron. Pero no hay premezcla, no hay una automatización de volumen, no hay un plugin, no hay absolutamente nada. Eventualmente lo más cercano a una premezcla es ajustar con Clip Gain para poner el diálogo más o menos en un nivel donde yo no tenga que bajar el fader hasta abajo de todo o subirlo hasta que hace tope, y que solamente con acomodarlo un poquito ya más o menos lo pongo donde tiene que estar. Pero eso es lo más que sucede. Y entonces lo primero que hago es hacer una pasada de la escena nivelando diálogos, virtualmente sin ecualizar, más que nada una nivelación para que esté puesto en su lugar y darle al otro mezclador la idea de dónde tiene que colocar los ambientes, digamos, en relación al diálogo, para que escuche el diálogo y sepa cuál es el plano sonoro, para que después pueda equiparar el plano sonoro de los efectos de sonido, el Foley, que queremos que suenen, digamos, en el mismo espacio y con el mismo plano sonoro. Y entonces voy a acomodar eso. Termina la escena, vuelvo a empezar otra vez y ahí empiezo a hacer un trabajo más fino de compresión, ecualización, digamos, todo lo que uno hace normalmente. Y mientras tanto él va acomodando ambientes al mismo tiempo, desconectado del sincronismo. O sea, yo tengo la pantalla grande y tengo el transporte de la pantalla grande y de mi sistema, el Pro Tools 1, que es el mío. Él desconecta su player del satellite y tiene la imagen cargada en una ventanita que pone en un segundo monitor. Además no ve nada, entonces tiene que estar así porque tiene unos anteojos. Entonces le viene bien porque no le resulta cómodo ver la pantalla grande. Y entonces él va acomodando ambientes, premezclando ambientes, que a mí me sirvan como colchoncito para ir mezclando diálogos. Entonces yo en general mezclo diálogos principalmente contra ambientes que ya están como medio premezclados. Entonces eso me evita tiempo de andar reduciendo ruido por debajo de lo que no es necesario, con lo cual no sobrecocino los diálogos con un CEDAR, un WNS. Y después, una vez que, claro, la premezcla de ambientes de una escena en general es muchísimo más rápida que la premezcla de diálogos, ¿no? Entonces, él después sigue desconectado del sincro, pero empieza a hacer una pasada de pasos, ¿no? Efectos. Entonces, inclusive cuando termina, apaga los ambientes y se pone a mezclar los efectos de la escena que sigue. Y entonces, a veces escucho puertas en un lugar donde no hay ninguna puerta.
tiros, donde no hay ningún tiro. Por supuesto que trata de esperar a que no sea justo arriba de un diálogo, y entonces estamos muy coordinados para... Él espera una pausa en el diálogo o un momento en que yo haga, no sé, un back and play, por ejemplo, para volver para atrás si estoy mezclando algo, y en la parte que ya escuché, por ahí dispara un tiro o alguno de los elementos de las capas de un tiro. Entonces es bastante caótico si uno no sabe lo que está pasando, porque de repente aparecen tiros donde no debería haber, aparecen puertas donde no debería haber, pasan autos en el interior departamento, no puede pasar. Pero yo ya al principio me dolía muchísimo, no entendía nada. Yo siempre fui obsesivo del silencio absoluto y de la limpieza extrema y de los diálogos que si le apagás los ambientes y nadie habla, no hay nada. Y todo, que apagás los diálogos y tenés la emaní directa. Bueno, olvídate, no tenés tiempo de hacer eso. No, es dale para adelante y la verdad es mucho más razonable. Digamos, ¿qué sentido tiene limpiar algo que después lo vamos a ensuciar de nuevo? Y que es el chiste que hacemos siempre. Yo lo saco y él lo pone. Yo saco el ruido, él lo agrega. Y después, una vez que yo termino la pasada de diálogos, que más o menos estoy conforme con una primera o segunda, dos pasadas, vuelvo para atrás, le digo, ¿estás listo? ¿Querés que la veamos juntos? Sí, dale. No, nos olvidamos de ver juntos la escena anterior. Vamos 2 escenas para atrás. Ok, vamos para atrás, hacemos play y la vemos. Y a veces perfecto, a veces nada, de ninguna manera. Esto no da ni para volver para atrás y arreglar. Empecemos de nuevo, vamos parando, vamos ajustando. Depende de la situación. De a poco, digamos, hace 3 años y pico que estamos trabajando juntos, tenemos un nivel de éxito para mí sorprendente en términos de que muchas veces en la primera pasada la escena está bien. Por supuesto, hay que ajustar, corregir algunas cositas, pero en términos generales está en el plano, el ambiente corresponde a la proyección del diálogo y al volumen, el ambiente que da las reverbs están razonablemente unificadas con el directo y el foley y los efectos. Y al principio era más difícil, era como, ¿no? Cualquier cosa. Hagamos igual, perdón, una mención especial a tu compañero, porque lo estás mencionando un montón para que, digamos, sepan. Y lo buscan en IMDb. Bueno, se llama Sam Edgeness, E-J-N-E-S. Es rarísimo, nadie entiende cómo se pronuncia. Y es con quien estás trabajando hace más tiempo y todo. Amigo y comezclador. Un gran tipo. Bueno, todo esto que estás mencionando, me pregunto cuánto tiempo le lleva. Bien. El rango de tiempos. Depende, por supuesto. Acá el gran determinante es el presupuesto. Digamos, cuánto le dijo el productor a la persona de Formosa que se encarga de hacer los contratos, cuánta plata le dijo que tenía. Para una serie medianamente mediana, digamos, de media hora, 25 minutos, 28 minutos, más o menos. Ahora que no hay, con los tantos servicios de streaming, que la serie de media hora no son estrictas y, digamos, es medio flexible la duración. En general son 2 días. Es un día para mezclar y un día para playback y notas con los clientes. Para una serie de 1 hora, el estándar es 3 días. Lo mismo, 1 hora son 48 minutos, 52 minutos. Más o menos anda en ese rango. Si es un episodio que dura 30 por algún motivo, tenemos horas extras en el día 1, horas extras en el día 2, y cada día son 9 horas netas de trabajo. Son 10 horas total porque cortamos 1 hora. Por sindicato hay que cortar sí o sí 1 hora y se respeta muchísimo porque si no hay penalizaciones y los productores mismos te dicen es la 1, pon stop. Sí, pero no, stop. Ok. Y vamos a comer. Y a las 2, más vale que a las 2 pongas play de nuevo porque si no están jugando, digamos, de desparejo. Viene un cliente que quiere ver la película a las 2 y tuvimos que cortar a la 1, y por ahí dice, no, vamos a tomarnos solamente media hora para comer, pero les pago la comida y además el día termina media hora antes. Ok. No está mal. Perfecto, me pagan la comida, el laburo y me voy media hora antes a mi casa, digamos, eso funciona. Pero eso es una propuesta que hace el productor y después se consulta entre todo el equipo, digamos, si están todos de acuerdo. En general todo el mundo dice sí, que sí, no hay problema, pero digamos, por cuestión de respeto, digamos, corresponde preguntarle a todo el mundo a ver
si todos están de acuerdo. Pero no, eso porque el sindicato es bastante fuerte y puede generar problemas y la gente tiende a ser respetuosa. Pero después, digo, en los tiempos de mezcla, que vos me preguntabas, Ley, hay extremos de, por ejemplo, una serie que hice hace un par de años, que era un extremo absurdo, eran 2 episodios de 1 hora, digamos, 1 hora de televisión, no sé cuánto durarían, y teníamos playback a las 3 de la tarde del día 1. Entonces, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, o la 1, y la 1 después de 1 a 2 almuerzo, y después de 2 a 3, 1 horita más, teníamos que mezclar 2 horas de televisión. A 2 mezcladores, yo mezclando música y diálogos, y el otro mezclador, que además no era un mezclador, era un editor, con muchísimas ganas, pero sin entrenamiento de mezclador, y sacábamos la serie virtualmente en tiempo real. Sabíamos que podíamos hacer back and play y solamente escuchar la misma línea 2 veces. O 3 si era muy grave. Y si no, era para adelante. Quedó más o menos bien, adelante. Quedó más o menos bien, adelante. Veíamos a las 3 de la tarde, veíamos la serie, los 2 episodios, y el tipo anotaba páginas. Y, claro, por supuesto, nosotros también, un desastre. Después a esa velocidad nada puede quedar bien. Anotábamos páginas y páginas y páginas y páginas y páginas de notas y teníamos un ratito en el final del día 1 para empezar las notas y todo el día 2 y él no volvía. El productor o director, no sé quién era el que estaba a cargo, al que está a cargo le llaman showrunner, ¿sí? Sea el título sea director, productor asociado, no sé. Depende, es el showrunner, es el que va al estudio y dice las notas finales y es el que decide. Y el showrunner directamente ni venía, decía, no, vino creo que para el primer episodio, vio que las notas que hacíamos funcionaban con lo que él le gustaba y nunca más apareció. Digamos. Después ya tiraba notas y no volvía más. Y estaba súper contento, decía que nunca un programa de televisión de él había sonado tan bien. Yo no vi los demás, pero no quiero ni saber cómo sonarían. Eso es un extremo, digamos, patológico del poco tiempo y de verdad no, el directo era malo, digamos, no entiendo cómo le gustaba eso, pero como sea. Pero nada, una serie que no la vio nadie, además era solo para un reducto de algunos abonados de un servicio de cable, una cosa muy rara. Nick Jonas, yo la vi. ¿Vos la viste? Bueno. Sonaba muy mal. Sonaba muy mal, claro, por supuesto. En el otro extremo, por ejemplo, digo, una serie que no hice yo, pero trabajé... pero hice una serie con el mismo supervisor de edición de sonido. El episodio 3 de la temporada 7 de Game of Thrones fueron, no sé cuántos días terminaron siendo, pero al día 33 todavía no habían terminado. Pues yo estaba mezclando en el estudio de al lado, que escuchábamos los dragones que nos hacían temblar nuestra sala, y ya llevaban 33 días de mezcla para un episodio. Es un episodio largo, dura como 1 hora y media, o casi, una cosa así, creo. Cambiaron la música varias veces, digamos, hicieron mucho trabajo, no es que estaban en forma secuencial mezclando y llegaron al final, sino que la mezclaron toda muchas veces y cambiaron, y las trucas, siempre las trucas de imagen llegan tarde, y la música se cambia 5 veces, y también llega tarde, y después se hace con una versión de maqueta así como de sampler o de instrumentos virtuales, y después les encanta y dicen, no, pero esto vamos a grabarlo. Entonces se van a otro estudio, graban con una orquesta, vuelve y te dice, te lo voy a mandar igualito, no te preocupes que vos reemplazás un stem, ponés el otro stem y no tenés que hacer nada. Por supuesto que eso no sucede, entonces tenés que remezclar la escena, y por supuesto en el medio se les ocurrió que iban a agregar alguna cosita nueva. O sea, todo eso lleva muchísimo tiempo. Pero digo, ese es el otro extremo de, claro, una serie que tiene un presupuesto que es virtualmente ilimitado. Pero lo normal es eso, 2 días para media hora, 3 días para 1 hora, más o menos. ¿Y en largometraje cuál sería lo usual? El largometraje es todavía más amplio. Digamos. El largometraje pueden ser 2 días para un largo entero. Si es una película muy chiquita, también pueden ser semanas y semanas y semanas de premezclas. Hacen mucho lo que le llaman temp dub, que son premezclas, pero no premezclas en términos de... Son como mezclas temporarias, no premezclas. No son mezclas... Premezcla sería... Premezclamos los diálogos, premezclamos la música, premezclamos los efectos y después hacemos una mezcla final a partir de eso. Lo que hacen mucho en los largometrajes son mezclas que le llaman temp dub, que es, vamos a mezclar la película con los efectos que tenemos, la mezclamos, la terminamos, se la mostramos, ¿no? la va a ver público, el público hace su devolución, medio como focus group, público de prueba, de marketing,
Y después van a volver a cortar la película, van a volver a cambiar la música, vamos a poner los efectos visuales. Y se recicla la edición de lo que se hizo antes, pero la mezcla, la próxima etapa de mezcla se empieza de cero otra vez, salvo que haya pedazos que se pueden aprovechar. Pero en general un temp dub no es algo que... no es un punto intermedio que después se va a mejorar para llegar a la mezcla final. No funciona de esa manera. Nosotros hicimos, ¿te acuerdas, José, con Relatos? Hicimos una cosa así a pedido de la producción, que nos habían dicho, bueno, si nosotros tenemos previsto 4 semanas de mezcla, pueden usar una semana de mezcla para hacer un temp y después las otras 3 para afinar. No funciona de esa manera. Y en la práctica no funcionó. Tratamos, intentamos y algunas cosas pudimos reciclar y pudimos aprovechar las decisiones de mezcla, pero en términos generales, o lo haces bien de entrada, o vas por el camino de hacerlo bien de entrada, o vas por el camino de hacerlo rápido de entrada. No podés hacerlo rápido de entrada y después arreglarlo para que quede bien. Algunas cosas se puede, pero si vos te vas a hacer una casa, o haces bien los cimientos de entrada, o si los haces así a los apurones y te quedaron mal, no podés reforzarlo. Tenés que tirar abajo y volver a construir. Y la mezcla es muy parecida. Y eso es lo que hacen mucho, los temp dubs es lo que hacen mucho y que llevan mucho tiempo en los largometrajes. Como siempre, depende del presupuesto. Un presupuesto para un largo no muy grande anda en los $200.000, $500.000, no una superproducción de superhéroes, películas más chicas. Son presupuestos absurdos. ¿Y eso en qué se traduce esa? Y se traduce en una sala de mezcla que vale $10.000 por día, se traduce en que tenés el encargado de la librería de sonido es un empleado que está full time haciendo eso y que se encarga digamos, es lo que hace, y se traduce en que si necesitas cosas que no están, hay un empleado de la empresa que va directamente que tiene todos los equipos y va y graba todas las cosas que vos necesites, o te ayuda y te lleva, digamos, tenés servicios a tu disposición como del estudio, digamos. Sí, dentro de la infraestructura del estudio. Tenés muchos editores, tenés un editor de efectos, un diseñador de efectos de sonido, editor de ambiente, digamos, son todos editores por separado. El Foley es de una calidad increíble y tiene unos estudios espectaculares y se toman su tiempo para probar. Y sobre todo lo que más, creo que la variable que más implica, que más consume dinero es hacer de nuevo todo otra vez. Cuando no quedó del todo bien, cuando hay algo que no te funciona, hagámoslo de nuevo, no tratemos de arreglarle una cosita. Es medio como lo que sucede con un guión. El guión vos lo escribís y después muchas veces no podés agregarle una escena para arreglar un guión que no funciona. La idea te puede servir, pero tenés que volver atrás y reescribirlo, que es algo que nosotros en Argentina no tenemos en general el lujo de agarrar toda la edición de sonido de una escena, tirarla y empezar otra vez de cero con una idea distinta y después presentarle al director 3 propuestas completamente diferentes y ver por qué camino le gusta y entonces ir por ese camino. Y si no le gustó, volver a empezar. Digamos, esa chance de hacer lo que ya hiciste muchas veces es lo que hace que, claro, equivaldría a hacer muchas veces la misma película. Entonces, por eso es mucho más caro. Claro. Y aparte que también, bueno, los sueldos que se pagan por hora son muchísimo más altos. Digamos, esto de que una sala de mezcla puede valer $10.000 por día, digamos... Por eso ahora sos millonario, ¿no? No. Ok. No, porque la vida es muy cara también. No, y además toda esa plata no se la lleva el mezclador, se la lleva el dueño del estudio. Se paga bien, la verdad, digamos, no es que me quejo, se paga muy bien. Pero también la vida es muy cara, con lo cual, digamos, en balance no es así, no es lo que parece. Igual no quería hablar de tus finanzas. No, una nota al pie. No, sí. Pero no es lo que parece. Quería preguntarte, además de los tiempos de mezcla, los tiempos de las otras áreas, como que estás diciendo eso de que hay varios editores, quizás más de los que hay en un equipo normal de una producción argentina. Sí, bueno, cine, televisión. No es lo mismo. Cine grande versus cine chiquito y televisión. Por ejemplo, diálogos más o menos se calcula 10 minutos por día. O sea, el tipo le das, para una serie de 50 minutos, le das 5 días. Que no es que le va a llevar 50 días. Sí,
no es que le va a llevar 5 días llegar al final, sino que por ahí lo hace en 3,5 o 4 y después vuelve para atrás, revisa, cambia, ajusta, tiene que conformar porque le cambiaron la imagen. La idea del picture lock, que a nosotros nos habían enseñado en la escuela que una vez que el picture es lock y no cambia, llegamos a lock 1, lock 2, lock 3, lock 4. Si tenemos lock 5 no es lock el primero, digamos. Lock hay uno solo, que es el que nunca va a cambiar. Pero lo que pasa es que de esa forma zafan, es como un juego semántico más bien, zafan de pagar multas por entregar, cuando termina la edición de imagen, si ellos no pueden bloquear la imagen y entregársela a sonido una determinada cantidad de días antes de la mezcla, tienen que pagar una multa porque el estudio tiene que pagar horas extras o tiene que pagarle a más gente, digamos. Entonces, ellos tienen que, les cobran un extra. Entonces, te entregan algo, lock, y después a los 2 días te mandan como mira, lo único que cambiamos fue que acá, y te mandan una lista de conformado, en el mejor de los casos, clarita, que suele pasar que te mandan algo que la pegás, digamos, lo haces todo por teclado, y clic, 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 ponés los parámetros así, inserto tantos cuadros de silencio y después tenés que arreglar el agujerito, o tengo que borrar 2 segundos y 16 cuadros y después hacer crossfade para emparejar. En general lo hacen muy bien, a veces es una lista misteriosa donde te dicen cambiamos re poquitas cosas, pero en 50 lugares que no sabemos cuáles son. Que digamos, o sea, eso a quien no le ha pasado, digamos, eso es algo que pasa en todo el mundo. Pero es como la forma que tienen de mandarte un lock y después mandarte uno con cambios y si nadie se queja demasiado, zafan de pagar la multa. Si el director de sonido dice, bueno, nada, son 2 o 3 cambios chiquititos, no te preocupes, yo lo arreglo, total, todavía no entramos a la mezcla. La sesión de Foley la recibe, la conforma, recibe la sesión de diálogos, la conforma, y entonces después postea todo en el server para que cada uno la baje en su computadora y entonces zafan de esa manera. Y está pasando cada vez más. Pero bueno, el editor de diálogos tiene más o menos 4 días para hacer todo, para 50 minutos y después un día para hacer correcciones, ajustes. Que llegó el doblaje. Eso sin doblaje. Para editar doblaje en general va un día más para poner las tomas seleccionadas y las alternativas. El doblaje llega a la mezcla como siempre, caña y corbatero. Normalmente, salvo excepción, hay por lo menos un juego extra de un alternativo, que con otra actuación, con otro delivery, digamos, otra intención. A veces los directores no van al doblaje. Entonces mandan notas de por qué quieren doblar esta frase, por qué quieren doblar. Y entonces a veces no queda del todo claro y entonces por las dudas los directores de sonido se cubren, graban varias intenciones de lo que pueden llegar a descifrar de lo que va a querer el director y entonces les ofrece opciones y mezclamos una y la presentamos. Y después si el tipo dice, ¿y no tenés una que, a ver, una como esta? ¡Pum! Sí, tenemos. Y a veces lo más normal es que no tenemos. Y muchas veces te dicen, ¿y no tenés una en la que diga esto otro? No, nosotros grabamos lo que está escrito. Si vos querés que diga otra cosa no tenemos problema, me lo tenés que decir, si no, no lo puedo adivinar. Entonces el doblaje lleva un poquito más de tiempo que solamente meter una rayita de cada una. Y además hay que hacer los fills, cortar, hacer los agujeritos. A veces, bueno, ahora que tenemos muchas más herramientas para machear la ecualización de los doblajes contra el directo, con el dialog match de Isotope o el EQ match de distintos, también de Isotope o de ProQ, digamos, todas esas herramientas que le permiten al editor ya entregar algo que está mucho más, claro, que arrimó más el bochín. Digamos, también lleva un poquito más de tiempo, aunque la mayoría de los editores de diálogo, de los editores de doblaje no hacen eso. Entonces, eso en general. Esa herramienta tuya. Lo hago. A mí me encantaría que me lo manden, aunque sea que le quiten toda la salivita, estaría buenísimo. No suele suceder, al menos, no sé por qué. No sé por qué los editores de diálogo decidieron con los que me toca trabajar últimamente, decidieron que la saliva y todas esas cosas que nosotros le quitamos en RX se saca en sonido directo, pero no se saca en doblaje. Si está en el doblaje lo dejás. No sé por qué. Y entonces muchas veces, la gran mayoría de las veces, tengo que ir al doblaje y acomodarlo
y limpiarlo yo. Y- Es lo que se hace. Y uno se calla la boca, no dice nada, no empieza como, ¡ah! Rezongar Tengo en que la hacerlo. mezcla. No, te callas la boca y nada. Y el que sabe lo que estás haciendo... Pero te estás quejando acá igual. Acá sí, pero acá tengo la oportunidad Está perfecto. de Es el momento. descargarme, hago catarsis. Está perfecto. Y después las otras áreas, efecto, Foley, ¿cómo se manejan con...? No lo sabes. Yo no hago esas cosas. Ok. No tengo. La verdad que creo que efectos tiene un poquito menos de tiempo. Si diálogo tiene 5, efecto tiene típicamente 4. Por supuesto que hay episodios más complejos, menos complejos. Pero, por ejemplo, hicimos una serie hace un tiempo donde había autos con motores, que era muy importante el sonido del motor del auto, y para eso se puso un editor de motores. Digamos, está el editor de efectos, el editor de ambientes, todo por separado, y uno que editaba motores, nada más. Editar motores, bueno, ustedes saben que ¿Gonzalo? es lo ¿Está por más ahí? difícil. Es lo más difícil que hay. Lo más complicado de todo de editar son motores. Las variaciones del pitch, de los motores y la evolución de las vueltas, que sube, que baja. Es dificilísimo editar motores. Entonces, para esa serie se llamó un tipo que es un capo, genio en editar motores y nos entregaba unas cosas que eran increíbles. Cuando es la necesidad, se contrata lo que haga falta. Y después el Foley, por ejemplo... casi no tiene, en televisión no lo editan, digamos, lo graban bien o lo graban como lo graban, dependiendo de la calidad del estudio. Hay estudios de las más diversas calidades, hay algunos que los pasos suenan que parece, decís, ¿cómo lo grabaron? ¿Con los dedos en una cajita de madera con tierra? Puede ser que sí. Y otros que suenan increíbles, y en el medio todos los grises. Pero en general no editan. En general lo graban bien y acomoda el Foley Mixer, que es el grabador, va acomodando en tiempo real y sacan el Foley a una velocidad impresionante. En 2 días te sacaron un montón de material y trabajan muchas horas y sale todo muy, muy, muy rápido. Efectos sí, y ambientes no sé. Si los editan, incluyen 4 días, ponerle para 1 hora. La verdad que no sé exactamente porque no... Digamos, yo he editado diálogo para algunos episodios medio sueltos, he editado, pero solo diálogo, pero no efectos y Foley. Bueno, igual y estamos ambientes. ahí Pero cerca. más o menos, sí, por ahí. Por ahí andamos. Claro. Te iba a preguntar, bueno, ¿qué esperás recibir cuando estás en la sala de mezcla? Digamos, todas estas áreas variadas, diversas que hacen en distintos estudios, o incluso ahí en el mismo. ¿Cómo es tu sesión? ¿Cómo vas bien? Sí, yo lo que hago es, yo tengo un template, ¿sí? Una plantilla de mi sesión de mezcla, que ya tiene tiene 16 canales de diálogo, tiene en general 4 canales de lo que le llaman FUTZ, F-U-T-Z, que son sonidos, todo lo que va a salir procesado por un parlante, un teléfono, un parlante en el techo, no amplificación digamos, en una escena como esta, no. Pero si esto se ve por televisión, sí, iría en FUTZ. Después tengo también otros 16 canales para doblaje, FUTZ para doblaje, porque a veces hace falta fatsear el doblaje. Grupo, eso es otra cosa que también recibo. Claro, de grupos no hablamos. Lo que llaman grupos son grupos de actores que llaman al estudio, depende del tamaño, pueden ser entre 5, 8, 10, 20, que graban voces que no son de actores protagónicos. Entonces graban la gente que habla en el restaurante, la gente que está por allá lejos en la farmacia, los que pasan por la calle, siempre alguien que grita. Eso que hicimos nosotros en el estudio. Eso que hicimos cuando estábamos editando. algunas veces nosotros, que lo hacíamos entre Una nosotros. señora gritando ahí de fondo. O que llamábamos, le decíamos al director, conseguite 5 amigos que vengan. También. Y que nosotros lo hacíamos así 5 medio... chilenos, Bueno, por ejemplo. sí, bueno, si necesitas acento chileno... Por eso. Sí. Ahora, por ejemplo, hice una serie donde necesitábamos somalíes, porque había somalíes y era una colonia somalí en Estados Unidos, en Maine. La producción tuvo que salir a conseguir somalíes que fueran SAG, o sea, que fueran además del gremio de actores y que estuvieran en Los Ángeles y que estuvieran dispuestos a ganar mucha plata, porque los actores de grupo ganan $900 cada 4 horas. Es una cosa como... ¿Qué? O sea, ninguno de nosotros hace esa plata ni por casualidad. Con lo cual, digamos, sí, si el tipo está, lo más probable es que acepte el laburo.
Pero igual no es fácil conseguir un montón de somalíes, todos miembros de SAG. Y no sé cómo hicieron, la cuestión es que lo consiguieron. Pero es eso, es grupo de gente que los meten en el estudio, el mismo estudio de doblaje, y los hacen grabar desde colchones de voces medio ininteligibles hasta cosas concretas, o cuando llega la policía y siempre dice, levante las manos sobre el capó, los que sea, todos los que no se ven, y se graban muchas de esas cosas. La mayoría se va muteando porque no sirven, porque no funcionan bien, pero siempre está el director que dice, y no podemos tener a alguien que diga, ¡pum! Ahí está, sí, lo tenemos. Porque siempre piden cosas que son bastante como típicas. Entonces los directores de sonido ya saben más o menos qué es lo que le va a pedir el director, sobre todo si ya lo conocen, ya han laburado, le prepara cosas y ya. Y por ejemplo, una serie que estoy haciendo ahora es el no grupo. Ellos no quieren escuchar grupo, les molesta el grupo, no quieren saber nada con los grupos. Listo, se graba igual, pero lo mezclo o muy, muy, muy bajito y las cosas así puntuales las muteo. Y si me las piden, las prendo de nuevo, pero no se las muestro. Pero que suenan artificial a veces quizás. Las actuaciones no suelen ser las mejores. A veces sí, a veces están buenas. A mí, por ejemplo, en una escena exterior, que escuches algún grito, porque por supuesto en escenas exteriores, si no ves a nadie cerca, lo único que puedes escuchar es alguien que grita algo. Si alguien está hablando bajito no lo vas a escuchar, entonces ¿para qué? Entonces algún grito, alguna cosita así, le da como así como un poquito de polvo de hada para darle brillito y que quede más realista. Lo que tiene es que, por ejemplo, en una escena en un restaurante, la gente va a estar proyectando lo que corresponde a ese estilo de restaurante. No es lo mismo, digamos, ambiente restaurante McDonald's, no suena igual que ambiente restaurante súper caro, donde la gente habla más para adentro y en McDonald's están todos a los gritos. Entonces, cuando vas a grabar el grupo para esa escena, la gente proyecta y dice cosas que tienen que ver con la escena que estás viendo. Por eso no se usa ese tipo de cosas, rara vez se usan de librería. Porque, claro, la primera y además por contrato, porque no puedes usar el grupo cosas que hayas grabado para un episodio, ni siquiera para un episodio. En una película, una serie que tiene que sucede muchas veces en la misma locación, no podés reciclar lo que grabaste para el episodio 1 y usar el mismo, digamos, la misma cama, el mismo estéreo de gente hablando para el episodio 4. Porque por contrato, por sindicato, tenés que volver a grabarlo para el 4. Sí, no, eso es. Hay algunas cosas que son, ¿en serio? ¿No? Y encima con la guita que están haciendo, o sea. Bueno. Pero bueno, son cosas que los sindicatos consiguen y bueno. Alguien se está beneficiando de eso. ¿Y después cómo sigue tu template? Eso. ¿Qué más tengo en el template? Todas las reverbs, que hay, por supuesto, tengo 2 reverb mono, 2 reverb 5.1, un delay de exteriores y un delay de interior, como para ponerle reflexiones cercanas para machear doblaje, más una reverb de diseño, así digamos más loca para efectos raros, más un delay de diseño para efectos raros. Entonces todo eso para diálogos y doblaje y para grupos por separado, porque como van a STEM distintos, no puedo compartir la reverb, entonces necesito todas esas capas para diálogos por un lado y para grupos por otro, que además las tengo agrupadas. Entonces si yo muevo el parámetro de la reverb mono 1 en diálogo, la reverb mono 1 de grupo, como está en el mismo grupo de Pro Tools, no grupo de actores, mueve el mismo parámetro, ¿sí? Entonces siempre la reverb mono 1 y la reverb mono 2 van a estar haciendo lo mismo en todos los stems y no tengo que andar haciendo la reverb acá, haciendo la reverb allí, haciendo exactamente lo mismo. Entonces eso también están los masters de las salidas para música, diálogos y grupo con limitadores, para que no rompa la salida. Fills, o sea, un par de tracks donde, digamos, si sucede que no sabemos si vamos a usar el doblaje o el directo para una determinada frase, para que yo pueda mutear el doblaje, por ejemplo, mutear el directo, prender el fill y prender el doblaje y suene. Y solamente con apretar, digamos, con desmutear y mutear los otros, puedo probar y puedo mostrarle al director rápidamente
cómo suena con el doblaje y cómo suena con el directo la misma frase. Entonces esos parchecitos de room tone o de lo que sea se ponen en unos tracks que se llaman fill, PFX, en el caso de que las quieran separar PFX, que en algunos casos raros PFX lo maneja el el mezclador de efectos. En general me lo quedo de mi lado porque lo proceso igual que los diálogos. Y de hecho últimamente estoy mandando todo el mismo stem porque de cualquier manera cuando mezclan la E-Maní lo van a hacer de la sesión y digamos, no tiene mucho sentido tenerlo grabado en un stem por separado. Pero en algunos casos por conveniencia a veces los PFX se los dejo al mezclador de efectos. Bueno, y música, todos los canales que tienen que ver con la música, que son... La división habitual es principalmente score, que es música extradiegética, y lo que se llama source, o sea, música de, digamos, lo que suena por los parlantes, por una radio, un televisor. De fuente. Fuente. Música de fuente, sí, ponele. Que cada una, por supuesto, tiene su estilo de reverb, o sea, también hay varias reverb para cada una de esas, más las reverb de exterior, para darle, digamos, sensación de ambiente y de exterior. Y todo lo que es source, en general yo trabajo con tres grupos, A, B y C, cada uno de 20 tracks estéreo, cosa de que me puedan dar todos los splits, todos bien separados y poder mezclar internamente o panear diferencial todos los instrumentos para que no sea LR. Y en muy pocos casos me lo mandan ya en splits 5.1, que a mí no me gusta, porque los splits 5.1 que he recibido siempre acá, allá y en donde sea que fuere, siempre me llegan como mezclas estéreo con un poquitito de lo mismo para atrás y nada en el centro, o a lo sumo un poquito de reverb en el centro. Y eso no es 5.1, es una mezcla estéreo con una pincelada de colorcito. Para eso prefiero estéreos, que me vienen fenómeno, que yo paneo cada uno lo que quiero. Y si me llegan en 5.1, tendré un spanner en cada track para poder repanear internamente y poder llenar el centro, poder decidir qué mando para atrás. Bueno, y PA, unos tracks de PA, digamos, de amplificación. Por eso lo que decía por ejemplo, si en una escena como esta yo no estaría poniendo mi diálogo en un FATS. Lo que estaría, sí, si yo tengo un buen corbatero que suena bien y tengo un cuello de ganso que suena como suenan los cuellos de ganso, esto lo mandaría directamente a PA procesado para que suene como parlantes y la reverb y la distorsión y todo eso, y esto lo mandaría como acústicamente. Entonces eso me permite jugar con el plano sonoro. Si me vengo cerca voy a tener un poco más de si me voy allá lejos lo cierro y me quedo solamente con pero en general va a quedar siempre parejo, porque no importa dónde esté en el auditorio, digamos, donde esté el punto de escucha, la cámara, siempre va a sonar más o menos igual. En cambio, lo que venga de mi voz directa, si está pegadito va a sonar mucho más fuerte y presente, y si está más lejos no. Entonces, con ese envío de PA, con ajuste, y lo mismo para la música, si hay gente tocando en vivo, puedo ir regulando con 2 faders y ir acercando y alejando y manejando. Entonces, ese es el template, que está todo vacío, tiene todos los plugins listos y en neutro, que ninguno hace nada, y los editores de diálogo me mandan sesiones que son el mismo template mío, pero que no tienen nada, no tienen ningún envío, ningún plugin, ninguna salida, ninguna entrada, no tienen nada. Solamente los tracks, y no tienen los VCA, los auxiliares, solamente tienen los tracks de audio. Me mandan esas sesiones y hago match track, como se llaman igual, ¡pup! Y ya tengo la sesión lista. Entonces, yo llego al estudio 9-5, a las 9 ya empiezo a mezclar. Es muy, muy rápido. Lo mismo con la música, lo mismo con el grupo, lo mismo con el doblaje. Ya los editores me lo mandan en mi template que yo les mandé y viene todo. Yo importo volumen e importo, cuando hacen match track ustedes pueden elegir qué cosas importan de los tracks que importan a la sesión. Yo importo volumen, paneo, por si hicieron algo, en general no hacen nada, y la media, digamos, los clipsitos. Pero después ni salida, ni envíos, ni nada de eso, porque eso ya está en la sesión. Y es rapidísimo. Es súper, súper rápido y funciona bien. Y eso es lo que a mí me mandan. Sí, o sea, vos esperás
edición pura y dura, cero premezcla. Sí, yo trato de insistir. Soy uno de los mezcladores más hinchas que tienen charlas con los editores, que yo tengo un PDF de 15 páginas que me odian porque lo tienen. ¿Vos lo leíste? Pero leíste una versión vieja, porque cada vez Seguro, es la versión, ya decía versión 1.0.1.4 Diego Gats. Ahora ya le puse fecha, porque ya con el número de versiones es una locura. Porque cada vez que trabajo con un nuevo editor, me doy cuenta que hay algo que no está claro, porque no está claro, o el tipo no lo leyó, pero que siento que tengo que arreglar, entonces voy para atrás, lo reescribo, se lo mando de nuevo, le pido que lo mire, porque aparte, claro, lo estoy escribiendo en inglés. Entonces, siempre está la duda de, ¿y no será que escribí cualquier cosa y lo que yo creo que en realidad estoy diciendo algo distinto? Puede pasar. Pero yo charlo mucho con los editores de diálogos y les pido que me manden las cosas de una determinada manera. Después, cuando ya recibís esto de tus editores, ¿cómo encarás la mezcla de diálogos? EQ, reverb. Sí, eso es como supongo que es bastante tradicional. Bueno, ¿no? digo, Primero pero es similar a lo que hacemos acá. No, eso supongo que sí. Ajusto nivel primero, como para que todo esté sonando en el nivel que tiene que estar. No con un detalle excesivo, pero sí, digamos, que esté en el rango del dB y medio, 2 dB de error. Si está bien editado y tengo el mismo micrófono, el mismo track, que se va repitiendo y es una charla medianamente previsible, digamos, un diálogo que va y viene, que son las más fáciles de mezclar, ya de entrada, digamos, voy en preview y voy como acomodando el nivel general, la ecualización, de todos los que son los que sean los modos de resonancia, que son siempre los mismos porque dependen del ambiente, la compresión un poquito, si hay un actor que tiene una S, ajusto el deesser, todo en preview. Una vez que veo que ya lo que tengo en preview empieza a ya no funcionar porque pasaron a otro lugar o ya la cámara ya está en los planos muy cortos y yo había empezado con los más abiertos. Una vez que veo que lo que tengo en preview ya no me cierra, vuelvo al principio, empiezo a grabar lo que tengo en preview y voy acomodando. Y si tengo que hacer alguna cosita más, me salto algo que se me pasa, vuelvo para atrás con back and play y vuelvo a barrer y ajusto esa cosita. Y si se me empiezan a ir de las manos, abandono determinados tracks y no los ajusto más y sigo con los que me da la cabeza y los dedos para manejar y después volveré para atrás y volveré a ajustar lo que me falta. Y después, una vez que llegué al final, vuelvo al principio de nuevo y la vuelvo a reproducir completa y si hace falta vuelvo para atrás. Digamos. En general trato de apuntar a los problemas grandes primero y después, si me queda tiempo, voy a los problemas más chiquitos. Y si los problemas son muy chiquititos o estoy en duda, que no sé si ese corte de perspectiva, por ejemplo, debería sonar más fuerte o debería darle más bajito, un poquito más de reverb y un poquito de ecualización, y estoy en la duda, lo dejo pasar y sigo de largo. Ya voy a tener tiempo de verlo con los oídos un poco más frescos cuando vea el primer playback que hacemos. Nosotros hacemos siempre un playback para nosotros antes de que venga el cliente, y nos dejamos un par de horas después del playback para poder hacer las notas que creamos que son más relevantes o más críticas, o algo que está definitivamente roto, o algo que cuando te das cuenta que grabaste automatización y quemaste de acá hasta el comienzo de la película, quemaste todo, que por suerte no suele suceder, pero digamos, que esté libre de pecado. Y entonces siempre tenés la oportunidad lo vas a volver a ver y si está realmente muy mal, te va a llamar la atención. Y si no te llama la atención es que tan mal no está. Y si no lo agarras vos, por ahí lo agarra otro. Entonces, digamos, se trata de ir como apagando los incendios, los más graves, y tratar de no clavarse con un detallecito chiquitito que realmente no hace a la historia. Entonces, muchas veces tenemos la tendencia de clavarnos con un detallecito que realmente no es importante para la historia y perdemos la perspectiva de lo que realmente estamos haciendo, que estamos contando una historia. Y eso está bueno, relajar un poco la obsesión de la perfección técnica y según yo, digamos, la perfección subjetiva que ni siquiera es importante, está bueno
salirse un poco de eso y forzarse un poco a que eso no importe tanto y tratar de ver cómo está funcionando en términos narrativos. En general, clavarse con la resonancia de una sílaba tiene muy poco que ver con la historia. Yo sí voy a tomar agua. Por favor. La idea entonces es como ir a lo macro siempre, ¿no? Como ir a la secuencia, a la escena. Te iba a preguntar Sí. si prima la caña en esos casos, si siempre escuchas Depende, eso. digamos, Depende. ante dos micrófonos que suenan bien, vas a la caña. Como dice mi amigo el Pitu, el corbatero es ponerle mayonesa a un buen bife. Entonces, si le agregás el corbatero a algo que suena a un boom bueno, no tiene sentido. Si le... ¿Qué? Después vino DPA. Sí, DPA tiene unas cápsulas que están bastante buenas. Pero de cualquier manera, un buen boom sigue siendo mejor que un corbatero. Ahora, la idea de poner en fase el boom y el corbatero, que hasta ahora era un lujo que nos dábamos, porque está buenísimo, pero era un lujo de tiempo que con estos tiempos de laburar, de mezclar 10 minutos, de editar 10 minutos de diálogo por día, la mayoría de los editores no pueden, además de hacer eso, poner en fase todos los corbateros y todos los booms. Pero que ahora con el ¿cómo se llama? Autoline. Es espectacular. Apretás un botón y está hecho. Y es genial. Y entonces ahora, desde el último, ¿cuándo salió? El Autoline salió hace un año, dos, un año y medio, no mucho más. Bueno, desde que salió, empiezo a recibir mucho más corbatero y boom en fase, y está buenísimo. Eso está buenísimo. A mí me gusta mucho la idea de lo lindo del boom, pero lo cercano del corbatero, sobre todo para tele, que corta mejor, digamos, por parlantito de tele, o digamos, nunca son demasiado, aún en el mejor de los casos no son demasiado grandes. Está bueno. La mezcla de las dos cosas es una ayuda. Pero, digamos, uno siempre tiene el corazoncito con el boom Que con la mayonesa. Sí, pero bueno, claro, que con la mayonesa.